Sharon Tate tenía solo 26 años cuando fue víctima de los asesinatos de la familia Manson. Pero era mucho más que eso. Era actriz, esposa, futura, madre, hija y amiga. Era una belleza natural, amable y de buen corazón, según quienes la conocían bien. Estaba viviendo su mejor momento cuando su vida se vio truncada abruptamente. Pero también estamos aquí para hablar de lo que aportó a los años que vivió. Cuando Sharon Tate se casó con el director Roman Polanski, en una elegante ceremonia repleta de estrellas, fue como un cuento de hadas de Hollywood. Pero la famosa pareja escondía un oscuro secreto tras las puertas de su dormitorio. No se pierdan los próximos detalles. Sharon Tate nació en Dallas, Texas, en 1943, hija del coronel Paul James Tate y Doris Tate. Su padre era oficial del ejército de los Estados Unidos y la familia se mudó con frecuencia durante su infancia. De hecho, a los 16 años, Tate ya había vivido en 6 ciudades diferentes y había asistido a varias escuelas secundarias. Aunque su familia describía a la pequeña Tate como tímida y notaba su dificultad para entablar y mantener amistades, era una persona completamente diferente cuando subía al escenario. Con tan solo 6 meses, Tate no solo participó, sino que ganó el concurso de Miss Tiny Talk de Dallas, mostrando un atisbo del estrellato que le esperaba. Si bien era una niña algo reservada y con poca confianza en sí misma, la belleza de Sharon Tate se hizo innegable al convertirse en una joven. Este aumento de confianza la impulsó a seguir adelante y comenzó a participar en concursos de belleza para adultos. De hecho, ganó 5 concursos diferentes solo en 1959, lo que equivale a una victoria casi cada 2 meses. Para 1960, el estilo de vida de Tate, hija de militar, llevó a la familia a Verona, Italia. Fue allí donde Tate descubrió algo casi increíble. Se había convertido en una especie de celebridad local. Los vecinos y otros hijos de militares habían visto una fotografía suya en la portada de la revista militar Stars and Stripes, y su belleza los había dejado boquiabiertos. En su instituto estadounidense en Italia, Tate finalmente comenzó a forjar amistades duraderas. Todos allí se sentían tan desubicados y solos como ella, y sus compañeros crearon lazos de amistad. Tate fue una alumna ejemplar durante todo el instituto. Jugaba en el equipo de baloncesto, era animadora y hacía malabares con la batuta, formaba parte del consejo estudiantil. Interpretó a Julieta en la versión escolar de Romeo y Julieta. Y como era de esperar, sus padres la eligieron reina del baile de bienvenida y del baile de graduación. Lo hacía absolutamente todo. Cuando era más joven, e incluso durante su infancia, la reserva y la falta de confianza en sí misma de Tate podían interpretarse como altivez o distanciamiento. Pero una vez que la gente la conoció, se abrió y se volvió cálida y amable. En 1961, Tate se graduó de la escuela secundaria tras solo 1 año de asistencia, pero la experiencia la ayudó a tener más confianza en sí misma para el resto de su vida. De hecho, fue su paso por esta escuela secundaria lo que la impulsó a iniciarse en la actuación. Durante su estancia en Italia, ella y sus nuevas amigas descubrieron que se estaba rodando en las cercanías una película titulada Las aventuras de un joven de Hemingway. En ella actuaban actores de la talla de Richard Beymer, Paul Newman y Susan Strasberg, y las chicas buscaron con ahínco papeles como extras que consiguieron. Este pequeño papel también desencadenó un giro inesperado en su vida amorosa. Durante el rodaje, Tate llamó la atención de Richard Beymer. El apuesto actor la vio entre la multitud de extras, se acercó y se presentó. Pronto se hicieron pareja y mantuvieron una relación durante todo el rodaje. Quizás lo más importante es que Beymer le sugirió a Tate que considerara seriamente una carrera como actriz.
A pesar de todo el reconocimiento a su belleza y de que los hombres se desvivían por estar con ella, Tate no se veía a sí misma como hermosa. «La sensualidad está en los ojos de quien la mira», dijo en una ocasión. «Creo que debería ser así. Absolutamente. Mi argumento, sea cual sea, no es obvio, al menos para mí». Tras su positiva experiencia en el rodaje de las aventuras de un joven de Hemingway, Tate decidió dedicarse a la actuación. A pesar de su belleza singular, su sueño se convirtió en una dura lucha durante el año siguiente. Trabajó como extra en varias películas, intentó abrirse camino a pesar de fracasar en las pruebas de cámara e incluso regresó a Estados Unidos para intentar conseguir papeles, todo en vano. Entonces los sueños de Tate se vieron truncados abruptamente. Su madre Doris se preocupó constantemente por la seguridad de su hija durante todo el trayecto a través del Océano Atlántico, y finalmente sufrió una crisis nerviosa unos meses después de que Tate viajara a Estados Unidos. Abrumada por la culpa, Tate regresó a Italia para cuidar de su madre y aliviar sus preocupaciones. En 1962, sin embargo, Tate finalmente comenzó a abrirse camino en Hollywood. La familia regresó a Estados Unidos y Tate se mudó a Los Ángeles, donde rápidamente consiguió pequeños papeles en grandes éxitos de los años 60, como The Beverly Hillbillies y Mr. Ed. Incluso fue considerada para el papel de Billy Joe Bradley en Petticoat Junction. Pero para su desgracia, su falta de confianza en sí misma propia de la juventud volvió para atormentarla, como lo haría durante el resto de su carrera. Su agente Martin Ransohoff pensaba que Tate carecía de la autoestima necesaria para el papel, y el rol se le escapó de las manos. De hecho, Ransohoff era bastante controlador. Con frecuencia, él se negaba a darle papeles más importantes en producciones, incluso en proyectos de renombre como El Rey del Rap con Steve McQueen, porque la consideraba demasiado tímida e incapaz de estar a la altura. Como dijo Tate en una ocasión, el señor Ransohoff no quería que el público me viera hasta que estuviera preparada. Sin embargo, al final, ni siquiera Ransohoff pudo ocultar su carisma. En 1965 finalmente le ofreció el papel principal en el thriller de ocultismo, El Ojo del Diablo. Tate llevaba mucho tiempo esperando esta oportunidad y no iba a desaprovecharla. Incluso viajó a Londres para investigar y reunirse con el sumo sacerdote y la suma sacerdotisa wiccanos. A pesar de su valentía e iniciativa, Sharon Tate seguía teniendo sus detractores, incluido el propio director de Eye of the Devil. El cineasta J. Lee Thompson afirmó que incluso había planeado despedir a la actriz. Según sus propias palabras, acordamos que si tras las 2 primeras semanas Sharon no daba la talla, la apartaríamos del proyecto. Por suerte, para él estaba completamente equivocado. Thompson admitió que en cuanto vio actuar a Tate, la encontró tremendamente atractiva. A medida que la fama de Tate crecía, también lo hacía su popularidad en el mundo del romance. En 1963 inició una apasionada relación con el apuesto actor francés Philippe Fouquet y en cuestión de meses se convirtió en su prometida. Sin embargo, su profundo amor también fue increíblemente inestable. Discutían casi constantemente y lidiaban con las presiones de sus carreras. En 1964 se separaron. Poco después de su ruptura con Fouquet, Tate conoció a Jay Sebring, un marinero convertido en estilista de las estrellas. Salieron juntos brevemente, pero Sebring estaba más fascinado con Tate que ella con él. Cuando él le propuso matrimonio, ella recordó las lecciones aprendidas con Fouquet y lo rechazó, afirmando que quería centrarse en su carrera. A finales de los 60, Tate conoció a su futuro esposo, el director Roman Polanski. Poco después, Tate comenzó a presionar para conseguir un papel en la película de Polanski El baile de los vampiros. Pero tanto Tate como Polanski admitieron que no fue amor a primera vista. Por su parte,
Polanski era un perfeccionista empedernido que consideraba a Tate demasiado ingenua e inocente, críticas que seguramente ya había escuchado antes. Inicialmente, Polanski quería a la actriz pelirroja Jill St. John para el papel principal en El baile de los vampiros. Sin embargo, tras reunirse con Tate, cambió de opinión con la condición de que ella usara una peluca roja durante todo el rodaje. Cuando comenzó la filmación, Tate hizo lo que siempre hacía, demostró su valía. Pronto, Polanski elogió sus interpretaciones y, antes de darse cuenta, la joven estrella y su director se enamoraron. Fue todo muy rápido e intenso. Al finalizar el rodaje, Tate incluso se había mudado al apartamento de Polanski en Londres. Sin embargo, la incipiente relación entre Tate y Polanski no significó que el director, conocido por su carácter difícil, fuera indulgente con la joven actriz. De hecho, estaba tan insatisfecho con el resultado de una escena en particular que hizo que Tate repitiera el diálogo y la actuación nada menos que 70 veces. Tate solía tener un humor negro respecto a algunos de sus papeles más atrevidos. En Don't Make Waves, una película que la decepcionó especialmente, su personaje aparece en bikini casi durante toda la cinta. Esta elección de vestuario llevó a Tate a referirse a sí misma y a su personaje con cierta amargura como la pequeña yo sexy. Tras el fracaso de Don't Make Waves, confesó sin rodeos a un periodista: «Es una película terrible». Tate tenía una visión sorprendentemente clara de su posición en el ecosistema de Hollywood. Cuando le preguntaron sobre sus sueños de ser actriz, respondió: «No me engaño. No me veo interpretando a Shakespeare. En cambio, aspiraba a ser una actriz cómica al estilo de la gran Carole Lombard y buscaba películas de comedia con ese propósito». A pesar de sus ambiciones cómicas, Tate también admiraba a las actrices clásicas de Hollywood, en particular a Faye Dunaway y Catherine Deneuve. Hablando de Deneuve, comentó: «Me gustaría ser una Catherine Deneuve estadounidense. Interpreta papeles hermosos, sensibles y profundos, con un toque de inteligencia». Lo más trágico es que nunca tuvo la oportunidad. Roman Polanski quería que Tate fuera la protagonista de su ahora clásica película El bebé de Rosemary, que él mismo dirigió y escribió. Sin embargo, sentía que su relación le impedía proponerla para el papel, y siguió esperando a que alguien más mencionara su nombre. Eso nunca sucedió, y el icónico papel recayó, como es bien sabido, en Mia Farrow. Aun cuando se le escapó otro papel que la catapultaría al estrellato, Tate no se retiró a la sombra. De hecho, colaboró como consultora, e incluso creó algunas de las escenas más memorables de El bebé de Rosemary, incluyendo la forma en que el personaje de Farrow queda embarazada en la película. Tate estuvo a punto de morir durante el rodaje de Don't Make Waves. Llevaba un paracaídas durante una escena de riesgo en la que saltaba de un avión a una piscina, pero para su horror, el paracaídas se abrió en el momento equivocado. Terminó atrapada en la piscina dentro del paracaídas, que se expandía, pero por suerte logró salir antes de ahogarse. Una persona que, según se dice, no quería trabajar con Tate Elizabeth Taylor. Tate iba a tener un pequeño papel secundario en la película The Sandpiper, pero la legendariamente celosa Taylor lo vetó rápidamente. Se rumorea que a Taylor no le gustaba tener a una actriz joven y guapa en el set, aunque Tate solo tuviera un papel pequeño. Teniendo en cuenta la fama de los actores con los que Tate compartió pantalla, algunas de sus películas no tuvieron buena acogida. Su papel en Eye of the Devil recibió críticas mixtas y la película en sí fue un fracaso. Los críticos también consideraron The Wrecking Crew un fracaso comercial e incluso Valley of the Dolls recibió muchas críticas negativas. A pesar de algunos fracasos, algo que puede ocurrirle incluso a los mejores actores, Tate también cosechó éxitos. Obtuvo una nominación al Globo de Oro
por Valley of the Dolls, aunque finalmente no ganó el premio a la mejor actriz revelación del año. Aún así fue un gran impulso y su carrera estaba destinada a despegar. El 20 de enero de 1968, Sharon Tate se casó con Roman Polanski pocos días antes de cumplir 25 años. Polanski la animó mucho en su carrera cinematográfica, a veces incluso demasiado. Quizás con razón ella sintió que debía romper su relación con su agente Martin Ransohoff. Pero cuando Tate empezó a interesarse más por las tareas domésticas que por Hollywood, Polanski le espetó que quería casarse con una hippie, no con una ama de casa. Muchos han señalado desde entonces el comportamiento controlador que Polanski ejercía sobre todos los aspectos de la vida de Tate. No obstante, Tate siguió su ejemplo y pronto se integró en el círculo de jóvenes promesas de Hollywood con su marido Polanski a su lado. Su círculo social incluía a figuras como Mia Farrow, Peter Fonda y Jim Morrison, vocalista de Dora la Exploradora, y su casa solía estar llena de gente, a veces desconocidos que entraban y salían a todas horas. Tate estaba contenta y admitió que le gustaba participar del espíritu libre de la época. La novena y más reciente película del director Quentin Tarantino, Érase una vez en Hollywood, una vez, ofrece una instantánea de la vida de Sharon Tate en Hollywood a finales de la década de 1960, aunque a través de una línea temporal alternativa que recrea sus últimos días. En la película Tate es interpretada por Margot Robbie en 1969. Polanski y una Tate muy embarazada se mudaron al 10.050 de Cielo Drive. Era una mansión digna de las estrellas más brillantes de Hollywood. Ubicada en lo profundo de Benedict Canyon, la casa perteneció a los amigos de la pareja Terry Melcher y la actriz Candice Bergen. Según se cuenta, Tate estaba encantada con la mudanza y se refería a la casa como su casa del amor. Lamentablemente fue la casa donde falleció. Jay Sebring, antiguo amor de Tate, quedó desconsolado al enterarse de que Tate y Polanski habían tenido una relación en el rodaje de El baile de los vampiros. Sin embargo, pronto superó la decepción y acabó forjando una amistad de por vida con Tate. Incluso llegó a ser muy cercano a Polanski. Lamentablemente, Sebring estaba con Tate aquel fatídico día. La vida de Tate dio un giro cruel y desgarrador cuando la familia Manson irrumpió en su casa y la asesinó junto con Abigail Folger Wojciech Frukowski, Steve Parent y su querido amigo Jay Sebring. El infame crimen tuvo lugar la noche del 9 de agosto de 1969 en la casa de Tate en Cielo Drive, mientras ella recibía a unos amigos. Fue una tragedia que conmocionó a la nación, y no solo a Polanski, que por aquel entonces era una mujer. Cruelmente, Manson eligió la casa de Cielo Drive por un rencor que guardaba contra su anterior inquilino, Terry Melcher, no contra Sharon Tate. Manson había estado intentando convencer a Melcher para que le diera un contrato discográfico, pero Melcher se negó. Aunque probablemente Manson sabía que Melcher ya no vivía en la casa, esto le proporcionó un objetivo adecuado. Charles Manson y sus seguidores desquiciados de la familia Manson fueron acusados y condenados por el asesinato de Tate junto con los de sus invitados aquella terrible noche. En el momento del ahora tristemente célebre juicio, la pena de muerte todavía se aplicaba en California. En consecuencia, el juez condenó a muerte a todos los criminales en 1971. Sin embargo, al año siguiente, el Estado abolió la pena de muerte, lo que significó que el tribunal conmutó las sentencias de muerte por cadena perpetua para las 7 personas condenadas por los crímenes. Una de ellas murió en prisión en 2009 y el propio Manson falleció en prisión en noviembre de 2017. El resto permanece en prisión a pesar de los múltiples intentos de obtener la libertad condicional.
Durante las audiencias de libertad condicional de los asesinos, el padre de Tate siempre hizo campaña en contra de los condenados, llegando incluso a decir de Manson que ese hombre jamás debería ser puesto en libertad. Incluso se aseguró de escribir cartas a los funcionarios involucrados en los casos de libertad condicional, llegando a detallar cómo tuvo que limpiar él mismo la escena del crimen de su hija. La dirección 10.050 Tilo Drive ya no existe. Fue demolida en 1994. De hecho, ni siquiera aparece en ningún mapa. La dirección cambió por completo después de que los promotores construyeran una nueva casa en el terreno, pero la mala fama de la propiedad persiste y la nueva mansión ha sido increíblemente difícil de vender en los últimos años. Apenas unas semanas antes de su muerte, Tate estaba con su familia viendo a Neil Armstrong caminar sobre la luna, siendo una de las últimas veces que pasaron tiempo juntos. La madre de Tate, Doris, le llevó un regalo ese día, una mecedora de madera para el futuro bebé, la misma que ella había usado al criar a Sharon y a sus hermanas. La lápida de Tate refleja tanto su vida como la de su hijo por nacer. Quería ponerle el nombre de su padre, Paul Richard Polanski, y su nombre figura sobre el de él en la tumba. Al momento de su muerte ya tenía 8 meses y medio de embarazo. El padre de Tate no solo limpió la escena del crimen tras la muerte de su hija, sino que también intentó encontrar a los culpables de los asesinatos. Gracias a sus más de 20 años de trabajo en la inteligencia del ejército de los Estados Unidos, estaba bien preparado para seguir pistas del caso mientras se infiltraba como un hippie, aunque un fiscal afirmó que sus pistas nunca dieron resultado. La actuación de Sharon Tate en El Valle de las Muñecas se ha convertido en un clásico de culto, pero su experiencia en el rodaje fue una auténtica pesadilla. Fue un desastre desde el principio, ya que Tate le confesó a Polanski que no le gustaba ni el libro original de El Valle de las Muñecas, ni el guión de la película, pero ese fue solo el comienzo de los problemas. Inicialmente, Tate protagonizó la película junto a Patty Duke, Barbara Parkins y la legendaria Julie Garland. Pero la producción pronto despidió a Garland y la reemplazó con Susan Hayward. Además, el director Mark Robson era muy crítico con todas sus actrices principales, pero fue particularmente cruel con Tate. Duke admitió más tarde que Robson trataba constantemente a Tate como a un imbécil, lo cual sin duda no era cierto. Aunque Tate esperaba que casarse con Polanski les ayudara a estabilizar su relación, ocultaban algunos secretos íntimos. Distaba mucho de ser un matrimonio fiel. Polanski era descaradamente mujeriego y consideraba que la incomodidad de Tate con su infidelidad era el gran problema de Sharon. Por su parte, se dice que Tate se sinceró amargamente con sus amigas diciendo: «Tenemos un buen acuerdo. Roman me miente y yo finjo creerle». Cualesquiera que fueran sus problemas, cuando Polanski se enteró de la muerte de su amada esposa, quedó completamente desconsolado. Corrió a casa para llorarla y tras la tragedia regaló todas sus posesiones. Simplemente no soportaba que le recordaran a Tate ni su injusto destino, y más tarde afirmó que su matrimonio con la actriz había sido el más feliz de su vida. Roman Polanski decidió dirigir la película Tess en 1979 por una razón increíblemente conmovedora. Esta fue la última novela que Tate leyó antes de morir y le sugirió a Polanski que sería una excelente película. La dedicatoria de la película dice simplemente a Sharon para obtener ventajas exclusivas como acceso anticipado a nuevos videos, respuestas prioritarias a tus comentarios y la oportunidad de opinar sobre el contenido futuro. Considera hacerte miembro de Factinate. Además, tu apoyo ayuda a que el canal siga adelante. Haz clic en el enlace de la descripción para más detalles. Tras la muerte de su hija, la madre de Tate luchó incansablemente por los derechos y la protección de las víctimas. Incluso el presidente estadounidense George H.
Bush, reconoció la labor de Doris Tate en 1992, aunque falleció ese mismo año. Patty Tate, la hermana menor de Sharon, continuó la lucha y contribuyó a fundar la Oficina de Víctimas de Delitos Doris Tate. Lamentablemente, Patty falleció de cáncer en el año 2000, dejando a su hermana mediana Deborah a cargo de su labor. El padre de las hermanas Tate Paul nunca hizo declaraciones públicas sobre la muerte de su hija mayor, pero siempre estuvo presente durante el juicio y las posteriores audiencias de libertad condicional. Nadie en la familia ha olvidado jamás la vida y el legado de Sharon. Si te gustó este video de Factinate, dale un me gusta y suscríbete para ver más historias increíbles. ¿Quieres opinar sobre a quién entrevistaremos próximamente? Únete a nuestro programa de membresía a través del enlace en la descripción para obtener beneficios exclusivos. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.